El día de hoy vamos a estar en vivo con el tema de a quién le ha pasado que sus hijos de repente sean un poco malagradecidos. Y yo sé que mucha gente ahorita va a empezar a decir, pues enséñenle a dar las gracias. Pero el tema de hoy va más allá de enseñarle a nuestros hijos a decir gracias, porque esto es una habilidad muy sencilla que podemos enseñarle a nuestros hijos, pues simplemente di gracias y ya. Pero lo que quiero el día de hoy es ir un poquito más a fondo, como qué está sucediendo en estos niños que de repente se sienten como en esta posición de me merezco todo, pues dame todo y hasta te puedo decir el regalo que me diste, pues no me gustó. Ay, yo quería algo diferente, ¿no? Va más allá, es una capa más a fondo de no saber decir gracias. O sea, si se fijan, el saber decir gracias es una habilidad muy sencilla. Simplemente le enseñas a decir, di gracias y ya. No, esto no. El día de hoy quiero ir más allá, pelar esta capa de la cebolla y entender por qué de repente pasa en estos niños, en muchos niños, sobre todo en la actualidad, que de verdad les cuesta conectar con el sentimiento de gratitud, que a veces un niño no necesita decir gracias, simplemente le ves su sonrisa, su felicidad con algo y te das cuenta que realmente y genuinamente está agradecido. Pero hay niños que de repente no, que no se satisfacen rápidamente, que que de repente como que sientes que traen un gran vacío porque les das y no es suficiente, ¿no? Te dicen, quiero más, no está siendo suficiente para mí lo que me estás dando. Oigan, por alguna razón, hoy no están conectando bien los dispositivos. No sé qué está pasando, pero déjenme ver aquí la batería. Cuéntenme en lo que yo veo aquí la batería, qué está pasando, por qué no está conectando. Si a ti en algún momento te ha llegado a pasar esto, o si conoces a algún niño que tiene ese tema. Ya veo aquí a Daniela que está diciendo, hola Sofi, te mando un abrazote Sofi, ¿cómo estás? Aliobet dice, hola Gaby, gracias, hablando de la gratitud. Vane dice, hola, qué gusto escucharte. A ver, vamos acá por Instagram, cuéntenme cómo están. Veo, sí, tal cual, lo que estás diciendo me pasa cada rato, mi hijo no dice gracias. Buenas tardes desde Argentina, te mando un abrazo, Soledad. ¿Saben qué? En lo que me cuentan ustedes un poquito su situación con el tema de la gratitud, necesito darme la vuelta y conectar bien esta computadora, porque no está cargando por alguna razón y no quiero quedarme a la mitad de esta transmisión y perderlos a todos ustedes. Denme un segundito y ahorita venimos. Un segundito, sigan. Sigan escribiendo, yo aquí estoy. A ver si ahí ya conectó, porque no me quiero perder a todos. No conecta, ¿qué pasa? Ah, no, sí, ya conectó. Yes, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás, Bellita? Desde Villahermosa, Tabasco, tan lindo Tabasco, me encanta Tabasco y esos ríos que tienen, bueno, ¿qué les digo? Qué cosa tan impresionante. Daniel, aquí estás, me encanta siempre, en primera fila. Genial. A ver, desde que te conocí, crecí mucho con tus conocimientos. Muchísimas gracias, Macarena. Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a trabajar de lleno con este tema. Y yo sé que todos queremos tener hijos, no solamente que sean felices, sino que sean bien educados, ¿cierto? Por eso decimos que digan gracias. Pero más allá de la educación, y que sepan decir las palabras de cortesía, queremos que nuestros hijos realmente vivan este sentimiento de gratitud, ¿cierto? Que realmente sean personas más allá de agradecidas, personas que puedan conectar con el otro, que sean empáticas, que realmente sean felices con lo que tienen, que se sientan merecedoras, que se sientan llenas, plenas, ¿cierto? Pero cuando vemos un niño que de repente nada les satisface, que son apáticos, que les cuesta trabajo decir gracias genuinamente, sentir este agradecimiento, que igual y están muy egocentrados, pero no en la parte que toca en el desarrollo de la niñez, sino ya lo vemos como un poco más como en esta parte de, a ver, está el mundo, existo yo y nadie más se importa. Entonces, de repente, igual y hay que prestar atención, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver si de repente estas características que te digo te empiezan a sonar y dices, híjole, sí, mi hijo está teniendo este tema. Por alguna razón, hoy mi computadora no quiere estar agradecida, o sea, no conecta. Pero bueno, esperemos que no se nos vaya a apagar aquí.
Mire, a ver, rasgos característicos que yo veo en niños que les falta integrar esta sensación de gratitud en sus vidas. De repente yo noto en estos niños características como una insensibilidad emocional o falta de empatía para los demás. ¿A qué me refiero con esto? Justamente ayer veía en un parque, estaba en un parque con mis hijas, y de repente una niña le pega a otra. Ajá. Y no fue, literal, no fue sin querer. O sea, yo lo vi, estaba molesta y como que le pegó una patadita, pero no fue algo muy fuerte como para que la otra se pusiera a llorar, pero sí la vi como desde este lugar de te quiero hacer daño, ¿no? Y entonces la hermana, se ve que la hermana mayor estaba ahí y voltea y le dice a la niña que pegó, oye, pídele una disculpa, eso dolió, ¿por qué lo hiciste? Pídele una disculpa, le dolió. Y la niña voltea y dice, no, yo no le voy a pedir ninguna disculpa, ¿no? No tengo por qué pedirle una disculpa. Y la otra así como de, ouch, ¿no? ¿Por qué me pegaste? Total falta de sensibilidad, total falta de empatía con lo que está sucediéndole al otro. Cada vez vemos más este fenómeno. Niños que les cuesta trabajo leer lo que le está pasando al otro, a la otra persona, sobre todo cuando mi emoción es fuerte o cuando yo quiero hacer mi voluntad, pues el otro no me importa. Entonces, date cuenta si de repente tú puedes empezar a notar estos rasgos en tus hijos y vamos a ver qué hacer para darle la vuelta. Y de repente igual y qué estás haciendo tú para que esto suceda, ¿ok? Como te digo, hay una parte egocentrista. A ver, vamos a ver, la niñez es egocentrada, o sea, no quiero ser como totalista aquí, totalitaria, pues, en el sentido de que los niños son totalmente egocentrados, esto es parte, ¿no? De las características de los niños. Sin embargo, esto es importante, no, espérense, mi computadora también está siendo egocentrada, no quiere cargar. Estoy un poco ansiosa con el tema. ¿Qué estará pasando que no quiere cargar? Porque carga 5 segundos y se me descarga. Si se me llega a cortar, pues entonces voy a tener que transmitir por otro lado. A ver, ya, ahí, no voy a mover, no respiren, no hagan baba, ahí conecto. Ok, yo les decía que los niños, por esencia, son egocentrados. ¿Por qué? Porque primero necesitan empezar a conocerse y ellos conocen el mundo a través de lo que les pasa. Entonces, por ejemplo, si una mamá está triste, un niño de 4 o 5 años de repente va a decir, híjole, mi mamá está triste por algo que yo hice, a lo mejor por el desastre que dejé en mi cuarto o porque no me comí la comida que me hizo, o, ¿saben? Esto es ser egocentrado, como todo lo que sucede afuera de mí tiene que ver conmigo. Esto es parte del desarrollo del niño. Sin embargo, cuando ya empezamos a ver un niño un poquito más grande y de repente esta actitud continúa, que mucha gente me decía, Gaby, ¿se da mucho más en los niños, en los hijos únicos? No necesariamente. Puede ser, dependiendo cómo se le haya criado, pero no necesariamente, ¿ok? Pero sí lo estoy viendo como una característica bien importante en esta época. Algo está sucediendo psicológicamente, que el niño continúa con esta tendencia que es muy de la primera infancia, muy de más pequeñitos y continúa en una segunda infancia, ¿saben? En donde, a ver, todavía el niño sigue siendo egocentrado, sin embargo, ya debería de poder ser más empático con los demás, o sea, poder ponerme en la posición del otro, en los zapatos del otro, en los sentimientos del otro, y de repente veo que está costando más trabajo en muchos niños actualmente, ¿ok? Otra cosa que veo es que últimamente hay niños que mienten sin necesidad de mentir. Y a mí me llama mucho la atención este rasgo, porque un niño que miente sin necesidad de mentir me habla de que está teniendo miedo de mostrarse tal cual es. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver de dónde viene, qué tipo de crianza es la que gestó que este tipo de características se esté empezando a dar en los niños. ¿Algo de esto te suena? Sí, yo veo gente que está empezando a poner aplausos y corazoncitos, gracias, pero quiero que me cuentes un poquito más si esto te está sonando, ¿ok? Eh, Otros que no tienen miedo ya al castigo, a la represalia que va a venir de parte del mundo adulto, ¿no? Como si la mamá o el papá se enojan mucho y dicen, pues te voy a quitar el iPad o no me importa, haz lo que quieras, ¿no? Como ya el que me corrijas no me es suficiente para mover mi actitud del lugar, ¿ok? Entonces, cuidado, ¿qué estará pasando ahí? Y otros niños, de repente estoy notando que tienen muy poca tolerancia a la frustración, esto lo hemos visto cada vez más y ahorita vamos a ver qué
¿Por qué? ¿Por qué? A ver, los niños de antes, ¿no? No, sí, también. Sin embargo, ahora veo más estas características. ¿Ustedes se han dado cuenta? A ver, cuéntame aquí. Dice, ¿cómo hacer para que mi hijo adolescente acceda a hacer terapia? Está muy agresivo y todo el día con el celular. Bueno, pues ya le estás dando a una de las características que está provocando esto, ¿no? Estas situaciones en los niños y tiene que ver pantallas. Por supuesto que sí, ahorita vamos a ver. ¿Y cómo hacer para que acceda a terapia? Ahorita al final te cuento un poquito más cómo hacerle. Espero que sí me dé tiempo de hacerlo al final porque otra vez dejó de cargar. Pero, ¿qué está pasando con esta tecnología el día de hoy? Y bueno, otra cosa que estoy notando también es que hay muy poca, o sí, muy poca capacidad de autocontrol sobre su conducta. ¿Cómo así, Gaby? Sí, o sea que primero actúan y luego piensan las consecuencias de sus actos. Entonces, esto es algo raro. Antes lo veíamos en ciertas características, por ejemplo, en un niño que tenía déficit de atención, pero ahora lo estamos viendo demasiado, de una manera más constante, ¿no? Pero ¿por qué se está dando? Una de las razones que está pasando, y es que aquí tenemos que ver si este tipo de situaciones las está viviendo nuestros hijos, tiene que ver con la manera en cómo nosotros estamos educando como papás. Así como lo digo, porque, ay no, otra vez no cargo. ¿Por qué? Porque últimamente los papás pasaron de manera de péndulo de un tipo de crianza a otro tipo de crianza sin un filtro de entender el por qué voy a pasar al otro tipo de crianza. Y cuando pasas en un péndulo de un lado al otro, si no te das cuenta, lo que realmente está rigiendo el tipo de comportamiento tuyo como adulto es el eje. Entonces, el que te vayas de un lado del péndulo al otro significa que el eje sobre el cual estás basando tu estilo de crianza está mal. Tiene que ver con el péndulo del control. Ajá. Entonces, ya sea que antes era muy autoritaria la crianza y ahora te me fuiste al otro lado, no significa llegar a un punto medio, porque no va por ahí. Tiene que ver con entender que el eje está mal parado. No podemos estar educando desde un eje del control, porque entonces lo que está sucediendo es precisamente lo que estamos viendo en la actualidad. Por ejemplo, un papá que pasó a lo mejor de estar, no sé, muy poco conectado con sus hijos, ¿no? En la antigüedad a lo mejor así era, pues porque no había conexión emocional, porque no sé qué. Ahora voy a elogiar todo el tiempo a mi hijo, ahora voy a estar como encima de la vida de mi hijo, ¿cierto? Y entonces, pues empieza como ay, es que mi hijo es lo máximo, estás guapísimo. Y entonces constantemente estamos porque es que como antes no había conexión, pues ahora va a haber de más, ¿no? Y conectamos de una manera que atosigamos a los niños. No sé si me explico en esta situación. Se me va a desconectar. Perdón, pero es que no puedo yo transmitir en una cosa que se me va a desconectar dentro de 2 segundos. A ver, vamos a ver, 1, 2. Parece como cuando cambias las pilas del control remoto que de repente funcionan y de repente no. Está rarísimo. Algo ya como que yo creo que mi computadora dijo, estoy cansada, no tengo ganas de trabajar el día de hoy. No carga. A ver, voy a leer. ¿Saben qué? Creo que voy a empezar a leer sus preguntas porque no está cargando mi computadora y me da cosa que me quede a la mitad aquí, ¿ok? Dice, a ver, mi hijo tiene 14 años y se ha vuelto muy rebelde. Ayer encontré un vapeador entre sus cosas y lo negó. Hace años y medio, mi otra niña trascendió, ok, creo que esto le afectó, pero ahora no sé qué hacer, no sé cómo hablarle, yo sé que se enoja de todo, ayuda. Mira, Carmen, justo lo que estamos hablando acá, que tiene que ver con qué está pasando, que está necesitando mentir, que está necesitando ocultar, que dice que no. Evidentemente pasó algo fuerte en la familia, que lo que me estás diciendo es que pues tu otra hija falleció y al fallecer, pues evidentemente ahí hay un duelo no procesado. Hace ratito alguien también me preguntó cómo hago para que mi hijo vaya a terapia, mi hijo adolescente. Nosotros no podemos controlar a otra persona para que vaya a terapia, aun cuando sabemos que el otro lo necesita. ¿Estamos de acuerdo? A veces es súper importante que te das cuenta que tu pareja está necesitando terapia, que tu hijo está necesitando y que no quieren acceder. ¿Cuál es la mejor manera de nosotros ayudarle? Nosotros tener ese apoyo. Entonces, esto es lo que van a hacer. Todas las personas que están necesitando apoyo en este momento van a escribir la palabra facilitador.
¿Por qué la van a escribir? No les va a llegar nada en automático, pero mi equipo va a empezar a monitorear quién es y por favor, en Instagram, sáquenle foto, equipo, vean cómo le podemos hacer, quiénes están necesitando ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros podemos proveerles el camino a ustedes para que ustedes reciban ayuda. La manzana no cae lejos del árbol. Cuando tú empiezas a tener cambios y el otro lo nota, el otro pide la ayuda. Así como lo escuchas, pero no sucede al revés. Le puedes inspirar, le puedes proponer, puedes opinar, pero cuando empiezas a controlar, cuando empiezas a incitar al otro a, es que yo te veo mal, es que necesitas ayuda, lo único que provocamos es que nuestro hijo o nuestra pareja o la persona a la que le querramos proponer que vaya a terapia, se vaya al otro extremo, al tus cosas no funcionan, yo no quiero absolutamente nada que ver con tus terapias. ¿Ha notado esto? ¿Lo han notado? Por favor, díganme, escríbeme aquí si te hace sentido o no. Cuando tú estás diciéndole al otro, tú cambia, entonces el otro voltea y dice, no, a ver, espérate, el que está mal eres tú, acaba cambiando tú. Aún cuando tú sabes que la persona que adoras y que quieres está necesitando ayuda. Entonces, la mejor manera de nosotros proporcionarle esa ayuda, ese apoyo, es nosotros empezando a cambiar. Porque te tengo una noticia. Si tú hoy estás respirando, eso significa que estás vivo. Y si tú hoy estás vivo, significa que siempre hay algo que necesitas transformar, mejorar, optimizar, autorregular. ¿Saben? Siempre hay espacio para crecer. Entonces, si un facilitador te apoya en tu camino de la crianza y empiezas tú a cambiar, tu hijo o tu pareja o la persona que esté necesitando esa ayuda, de repente va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero de eso. Porque te ven tu ecuanimidad, ven tu cambio, ven tu manera de conectar, ven que estás pasándola bien y dicen, yo también quiero de eso, ¿sí? Esto es súper importante, ¿ok? Ok, eso no significa que no les demos como, oye, yo veo que estás necesitando algo más, mira, hay este camino, te late, y si ellos quieren, adelante, que lo tomen. Pero si no, por favor, no controlen de más, porque lo único que van a provocar es el péndulazo, ¿ok? Mira, Sonia dice, sí, hasta me dice, claro, tú y tu psicóloga, es que no podemos estar, porque lo que vamos a provocar es todo lo contrario, ¿ok? Vamos por otra pregunta por acá. Miren cuánta gente está queriendo facilitadores. Mi hijo tiene 18 años, muerde y pega a sus hermanos y a su primo. Ok, vamos a ver, a los 18 meses esto es una conducta esperada. No estoy diciendo que sea la más sana, pero es la conducta esperada. ¿Y por qué es una conducta esperada? Porque todavía no ha desarrollado o todavía no tiene la madurez necesaria para expresar con palabras lo que está sintiendo. Por lo general, los niños que muerden o que pegan a esta edad o que pellizcan a esta edad están sintiendo emociones muy fuertes que no las pueden expresar con palabras. Entonces utilizan lo que tienen a la mano. ¿Y qué es lo que tienen a la mano? Su boca y sus manos. ¿Ok? Y es muy común que esto suceda. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Con una energía, porque sí, necesitamos con nuestra parte energética, ¿saber? Nosotros comunicarle a nuestros hijos que eso no está bien. Entonces, ¿cómo se comunica? Con el tono de voz, que ojo, no es gritando, no es pegando, no, es con el tono de voz, con nuestra presencia, con nuestra postura. Fíjense cómo es diferente decirle a un niño, no hagas eso, a decirle, eso no se hace. Y estamos hablando de casi las mismas palabras. Es más, podemos decir exactamente las mismas palabras. Eso no se hace. A decirle, eso no se hace. No. ¿Saben? Es diferente el tono, es diferente la energía, es diferente la asertividad. Es más, puedes tomar sus manitas y decirle, así no. Y no le vas a pellizcar, no le vas a pegar, no le vas a hacer nada, simplemente le vas a comunicar con toda la autoridad que te da el ser su madre que eso no está permitido, ¿ok? Poco a poco el niño lo va a ir interiorizando y va a encontrar otros canales para expresar su impotencia, su frustración, su enojo, lo que sea que le esté pasando. Por lo general, ¿cuándo se da eso? Cuando agarraron el juguete y él quiere el juguete. ¿Saben? En estos momentos en donde literal hay una emoción que se cargó y no saben cómo descargarla y la descargan con lo que, de hecho, es la manera normal de descargar, ¿no? El enojo, pues si estoy muy enojada, me dan ganas de apretar algo. Es la natural, es la que el cuerpo nos dice, no necesariamente es la que está bien hacerla o ejecutarla en otra persona, ¿verdad? Pero bueno, pues cuando estamos muy enojados, pues sí podemos agarrar una toalla y morderla, ¿cierto?
Esto, el niño de 1 año y medio no va a saber cómo hacerlo. Entonces necesitamos ponerle el límite claro con una manera energética asertiva de decirle hasta aquí, no más. ¿Ok? Y nosotros también ir entendiendo que va a llegar el momento en el que él lo va a soltar. Si lo hacemos bien, créeme, 2, 3 veces de que lo haga, que reciba el no, y va a ser un no, claro. Yo me acuerdo una vez que mi hija, yo le estaba dando pecho a mi hija, y me pegó una mordida, ya saben, cuando está el dientito saliendo, y me pegó una mordida. De esas mordidas que pues obviamente no puedes procesar ni siquiera la respuesta, y reaccioné. Y mi reacción no fue, ay, qué linda, qué amor, no, pues duele, ¿no? Fue como un no, y un no muy fuerte, pero muy, muy fuerte. Y recuerdo los ojitos de mi niña viéndome así como de aterrada. Jamás en la vida me volvió a morder, obviamente, ¿no? A ver, no fue un grito de te voy a matar, fue de dolor, pero los niños entienden a nivel energético lo que está sintiendo la otra persona y también pueden decir hasta acá. Ahora, importante, hoy empezamos a hablar del tema del agradecimiento y por qué nuestros niños de repente puede ser que como que nada les satisfaga, como que dices, híjole, qué vergüenza, como que estoy viendo que le regalo algo súper lindo y voltea y como que, gracias, ¿no? Pero realmente no lo sintió, o la abuelita le regala algo y como que igual le dice la palabra gracias para ser educado, pero realmente no está sintiendo esta gratitud. Como que lo siento como desconectado de las emociones de los demás. ¿De dónde viene? Y aquí es una parte, una llamada a la acción y a la atención de nosotros como papás. Ojos, papás, con la manera en cómo estamos viviendo. La manera como estamos viviendo en la actualidad está mandándole a nuestros hijos una señal de nada es suficiente, porque no estamos viviendo en un mundo simple. Les está mandando una señal de la prisa ante todo se consume súper rápido y todo se acaba súper rápido. Entonces, esta efemeridad en la que están viviendo nuestros niños está mandando este mensaje de nada me satisface, desde la manera en cómo ellos ejercen y ejecutan su diversión. En la semana pasada precisamente hablábamos del aburrimiento y yo les decía, bienvenido al aburrimiento. ¿Por qué? Porque es la madre de la creatividad, es la tierra fértil de la creatividad. Y para poder crear algo que de verdad le divierta a nuestros niños, tienen que pasar por un proceso. Y el proceso por lo general requiere recursos de adentro del niño, ¿saben? Que persistencia, creatividad, ingenio, tolerancia a la frustración, porque tienen que pasar por esas partes para crear sus propios juegos, ¿cierto? Pero en la actualidad todo ya se los damos masticado, como si fueran pajaritos que necesitan que mamá mastique la comida, se las den y entonces ellos ya no tengan ni siquiera que digerir. Así les estamos presentando la vida a nuestros hijos, ya digerida, ya masticada, la diversión es instantánea, todo es instantáneo y nuestros hijos están sobreestimulados. Entonces no nos sorprendamos si nuestros hijos se aburren rápido en clase. No nos sorprendamos si a nuestros hijos les cuesta trabajo decir gracias porque nada les satisface. ¿Por qué? Porque todo se acaba muy pronto. La diversión se acaba muy pronto. La sorpresa se acaba muy pronto. El wow, qué lindo, ¿no? Abrí el regalo y para esto se acaba muy pronto. No tienen incorporado los niños de ahora el proceso. Y para mí esto es algo sumamente peligroso y delicado. Mucha gente me va a decir, Gaby, ¿qué exagerada eres? No. Y quiero hacer un llamado a nuestra sociedad como mamás, como papás en este momento de decir, alto, ¿cómo les estamos dañando a nuestros hijos? Esto es demasiado delicado porque una persona que nada le satisface, una persona que no se siente llena con nada, una persona que constantemente está buscando que la diversión ya venga digerida, que quiero más grande porque lo que fue así ya no me está llenando, acaba sintiendo un vacío enorme porque todo viene de afuera hacia adentro, porque todo ya está procesado, porque todo ya está digerido y de adentro hacia afuera ya no hay. Nuestros niños es una generación de niños desconectados, porque nosotros mismos estamos desconectados. Entonces, mi intención con este live el día de hoy es hacer esta llamada a la acción de hacer una pausa, de hacer una vida un poquito más lenta para nuestros hijos, de poder conectar, tener estos tiempos de conectar con ellos, de crear con ellos, de no hacer nada, literal, de no hacer nada, de que nuestros hijos puedan sentir nuestra presencia y nuestra conexión todo el tiempo.
Voy rápido hablando de la rapidez de nuestra vida porque no quiero que se me corte, porque literal me quedan 5% de pila y no conectó mi pila. Pero bueno, vamos a ver una pregunta. Empezamos porque veo que acá tenemos un poquito más de pila, afortunadamente, y por acá ya volvió a cargar. Está de lo más extraño, pero de lo más extraño mi computadora. Hoy como que dijo, estoy cansada. Pero bueno, pues mientras, vamos a ver. ¿Cómo ayudo a mi hijo de 11 años que está en víctima? Angie, a ver, si un niño de 11 años está en víctima, algo está pasando definitivamente en la manera de gestionar sus emociones y de regularse. Una persona que está en víctima, que, a ver, lo común, y quiero puntualizar algo aquí importante, entre la primera, segunda y tercera, bueno, ya no es infancia, en la primera infancia, la segunda infancia y en la tercera parte de nuestra vida, que es el tercer septenio, es muy común estar en estado víctima. De hecho, es lo esperado. Ojo, importante. ¿Por qué es lo esperado? Porque la persona empieza a hacerse responsable de sus actos conforme va desarrollándose su cerebro, va adquiriendo madurez, ¿ok? Ciertas partes del cerebro son las responsables de hacer que la persona asuma las consecuencias de sus actos. De hecho, está visto que por qué los adolescentes hacen tanta barrabasada, porque todavía no pueden ver las consecuencias de sus actos como las ve un adulto. Hay partes, regiones de su cerebro que todavía no están actualizadas, no están desarrolladas, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vemos que un niño está en estado víctima? Ser espejos. Nuestra función, sobre todo en este segundo septenio, que es en el donde está tu hijo, es literal fungir como un espejo para que puedan ver su reflejo, o sea, reflejado en lo que nosotros estamos proyectando. Lo que sucede iniciando sobre todo en la adolescencia, que entra con fuerza, es que el adolescente o el puberto empieza a ver su vida a través de los demás. Entonces es muy común decir algo como esto, a ver si le suena a las mamás de adolescentes o de chavitos, ¿no? Que están entrando a la pubertad. Cuando empiezan, es que la maestra, no sabes qué mala maestra. O sea, yo reprobé no porque no haya estudiado, por supuesto que yo estudié, pero es que la maestra es súper mala. O sea, a todos nos puso súper mala calificación. Es más, yo no fui, fueron todos y pues ni modo, a mí me tocó. ¿Les suena esto? ¿No? La maestra es la mala, mis amigos son los que no estudiaron, fulanito fue el que hizo, sutanito es el que, y te cuentan lo que sucedió y lo que le sucedió a sutanito, pero todo es una proyección, es la manera en cómo ellos empiezan a gestionar su vida. ¿Por qué te estoy hablando de la proyección y por qué te estoy hablando de cómo ellos ven la vida? Porque al ver así la vida, esto es el lado víctima de la vida. Entre más pequeña es la persona, más fácil que tú seas responsable de sus acciones. O sea, más fácil que te pongan a ti como responsable de sus acciones. Recuerdo una vez una niña que estaba apanicada por estos juegos de la feria, ¿no? Y no quería subirse a los juegos de la feria y total que no se atrevió a subirse a un juego de la feria y volteó con su mamá y le dijo, por tu culpa es que no me dejan a mí porque no tengo la altura, ¿no? Y la realidad es que la mamá no tenía ni siquiera, pues velo en el entierro, ¿no? Realmente la niña estaba apanicada, no cumplía la altura y acabó la niña llorando y echándole la culpa a la mamá. Esto es muy común. Tú eres la culpable de lo que a mí me está pasando, mamá, porque no me puedo hacer responsable todavía de lo mío. Esto no significa que no le enseñemos a los adolescentes y a los niños a hacerse responsable de sus acciones. Eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra chamba más importante es esa. Pero en la adolescencia, la manera en cómo nosotros como papás lo hacemos es a través de ser un espejo para ellos. ¿Cómo soy un espejo? Muy simple, desde utilizar palabras como veo que hoy estás más sensible de lo normal. Me doy cuenta que
tal. O sea, le reflejo lo que está sucediendo. Veo que estás necesitando decir que yo soy la mala del cuento. Simple, y no le sermoneo, no soy tendenciosa, no, simplemente, ¿qué hace un espejo? Un espejo no es tendencioso, un espejo no sermonea, un espejo no vacila, un espejo lo que hace es refleja tu imagen, ¿cierto? Y si lo que tú estás viendo en ese reflejo no te está gustando, pues entonces ya tienes chance de peinarte un poquito mejor o de ver cómo modificas esa imagen. A los niños y a los adolescentes les sirve mucho verse reflejados en un espejo. Y cuando tú haces de espejo, lo único que necesitas reflejar es lo que hay, no tu subjetividad, no tu miedo, no tu parte tendenciosa. Si vamos juntos, si vemos esto, ¿cómo hacemos de espejo, por ejemplo, con un niño pequeño? No le vas a decir todo el tiempo como, veo que te estás mordiendo las uñas, pero te va a llegar el momento que te va a decir, sí, sí, ya, ¿no? Se lo haces en los cuentos. ¿Con qué tipo de cuentos? Como por ejemplo el cuento de la hormiguita. Había una vez una hormiguita que quería muchísimo, y entonces cuenta lo que sucedió, que quería muchísimo comerse una galleta antes de la comida y su mamá le dijo que no. La hormiguita estaba tan enojada que de repente empezó con sus patitas chiquititas a hacer así. La mamá no entendía qué le estaba pasando, pero entonces la hormiguita, y entonces cuentas lo que sucedió. Y obviamente la niña te va a decir, ay mamá, ya sé que soy yo, ya no me cuentes, ya no me digas, pero está viéndose reflejada en ese espejo y obviamente cuando tú tienes una actitud que no te gusta, lo primero que haces es ya quitar la imagen, no me está gustando. Está bien, pero necesitan ver su reflejo. Esa es la primera parte para poder cambiar una actitud, ver lo que no te gusta ver de ti, porque si no, ¿qué cambias? ¿Sí me explicó? Bien, vamos entonces con otra cosa. Mi hija tiene 12 años y su palabra es, ya no te lo pedí. Ah, yo no te lo pedí. Eso me hace endurecer. Me imagino que enfurecer también, ¿no, Mar? Ok, yo no te lo pedí. Claro, están empezando a entrar en esta etapa. Acuérdate que lo que sucede precisamente en este momento es, me desconecto de ti para empezarme a conectar conmigo. Me desconecto de lo conocido para empezarme a conectar conmigo. Y esto es bien fuerte para los papás y sobre todo si estás acostumbrado, por ejemplo, a comprarle ropa, ¿no? Y entonces le compras una ropa súper bonita y de repente te dicen, no, yo no me la voy a poner. ¿Por qué? Porque no, yo no te la pedí, ¿no? Yo no quise eso. Yo no te pedí que me metieras. Es su manera de, con permiso, quítate. Entonces, ¿qué sí necesitamos hacer en esta etapa? Estar muy atentos y conectar. ¿Qué sí me pides? ¿Qué sí quieres? Y reconocer, a ver, esto es lo que sí, pues tómalo. Hay cosas que no te va a pedir, como por ejemplo ir a la escuela, y le toca, ¿no? Y pues ahí nosotros nos toca decir, yo sé que no me lo pediste, pero toca. Y se acabó. Pero hay otras cosas en donde sí podemos abrirnos al diálogo y empezar a platicarlas, ¿ok? Pero esto es muy, ojo, papás, mamás de niños de 12 años, esto es típico, yo no te lo pedí. Y es la manera de decir, tú eres el responsable, no yo, ¿ok? Vamos a ver. Gaby, ¿cuándo vas a volver a hablar del tema de la abundancia? Ay, Mariana, me lo han pedido mucho, fíjate. Yo sé que pronto vamos a empezar, vamos calentando. Fíjate, de hecho, hablando de ese tema, la parte de la gratitud, la parte del agradecimiento, tiene que ver con eso. Una persona que es agradecida se vive en un tono de abundancia. Una persona que es desagradecida o mal agradecida, o sea, que no siente, que no se llena, por lo general, el sentimiento que constantemente lo lleva hacia la vida lo impulsa hacia la vida es el de la carencia, porque nada me llena. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Flor, mira qué interesante tu pregunta. Dice, mi hijo de 16 años es muy contento, como que no maneja su ira. A ver, Flor, vamos a ver qué está pasando ahí, pero si está muy contento, pues qué lindo, ¿no? Veamos que esa es una cualidad importante de tu hijo. El enojo, por lo general, es una de las emociones que más miedo le da a la humanidad entera. A los niños lo expresan fácil porque están conectados ahí, pero poco a poco empiezan a entender que cuando se enojan no son bien recibidos, que cuando se enojan a lo mejor no son tan valiosos, que cuando se enojan no son tan amados. Entonces es muy común que las personas, incluyendo a los niños, ¿ok? Niños, adolescentes y adultos, empecemos de alguna manera a distorsionar esta emoción. Entonces hay quienes la distorsionan, por ejemplo, y esto se da mucho en mujeres. Ojo, no estoy diciendo que exclusivamente se den mujeres
desafortunadamente sí se da. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en generaciones pasadas, nos enseñaron que las niñas que se enojaban nos veíamos feas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a distorsionar la emoción, no es que no nos enojamos, seguimos siendo seres humanos, seguimos enojándonos, ¿cierto? Pero entonces, si llega esa emoción y traes tanta cosa distorsionada sobre la emoción y tanto miedo sobre esa emoción, pues igual hay mucha mujer, por ejemplo, que se enoja y entonces empieza a llorar. También hay hombres, pero es menos, ¿no? ¿Sí o no? Por lo general vemos, y entonces está muerta de la furia, de la ira, y empieza a llorar y dices, pero ¿por qué estás llorando si estás enojada? Y te dicen, yo estoy llorando de impotencia. Claro, está distorsionada la emoción. Entonces, algo que es importante es que notemos cómo manejamos y gestionamos las emociones en casa. Y esto va para ti que tienes un hijo de 16 años que esconde su enojo por lo que me estás diciendo. Ajá. Porque la manera en cómo nosotros distorsionamos las emociones en casa, pues de alguna manera se las vamos heredando. No necesariamente es copy-paste, o sea, ellos pueden elegir la manera en cómo quieren gestionar sus emociones y claro, decidir cómo está, yo no la voy a expresar así porque no me va bien cuando lo expreso así. Pero por lo general, a ver, si mi mamá cuando está triste hace tal, se esconde y se limpia las lágrimas y dice no estoy triste, pues entonces lo que me está enseñando es, yo la veo triste, pero se le está tragando, entonces la tristeza se esconde. Pues ya aprendí que la tristeza no se habla, la tristeza se traga, ¿no? Pues esto es lo que me están enseñando. Cuando mi papá tiene miedo, porque lo estoy viendo con miedo, pues lo que hace es que se enoja y le grita a todo el mundo, vale, pues entonces cuando tengo miedo me enojo. Pero no, así no se expresan las emociones, ¿vale? Y entonces empiezan a distorsionarse. Y el niño que hace, y el adolescente, por lo tanto, también, es como, pues de alguna manera lo va absorbiendo, lo va heredando y de alguna manera también va distorsionando su patrón. Entonces, ¿qué necesitamos hacer los papás de hijos que distorsionan sus emociones? Aprender a gestionar bien nuestras emociones para enseñarle a nuestros hijos a gestionarlas bien. Esto lo ves en el método Paternidad Efectiva a Profundidad, ¿ok? Ok, vamos con otra pregunta. Yo no sé qué pasó, pero ahora ya conectó tantito, pero ahora lo que se está desconectando es acá. ¿Cómo respondo el formulario, Gaby Hinojosa? ¿Cuál formulario? Cuenta. Tenemos diferentes formularios, pero entonces no sé cuál sea. ¿Será para el taller de autoestima? Estarás hablando, Gaby. Cuéntame aquí, para ver si estoy en la misma línea que tú. Dalila dice, mi hijo de 3 años cuando está jugando solito empieza a pelear con sus juguetes y empieza a llorar porque algún juguete se le cae. Dalila, esto es parte del proceso de aprendizaje de los niños. No te me pongas muy nerviosa con este tema, ¿ok? El tolerar la frustración se aprende precisamente jugando. Y los niños a veces hacen ese patrón, a veces jugando con otro niño, a veces cuando le quitaron el juguete o cuando no lo saben. O sea, es muy común esto. Entonces, respira y es como esto es parte del proceso, ¿ok? Anónimo 600 dice, va a quedar grabado en YouTube, sí. Ok, Anónimo. Entonces, para todos los que quieran ver este live, recuerda que todas las lecciones de Mamá Efectiva No Perfecta están en mi canal de YouTube de Niños de Ahora. Suscríbanse al canal de una vez. Suscríbete para que no te pierdas de nada, ¿ok? Para como facilitador, Daniel. Entonces, que alguien les apoye. A ver, aquí sí está Moni por aquí, Moni o Suri, alguien de mi equipo que les ayude para convertirse en un facilitador. Ok, ya entendí. Mariana López dice, mi hija de 7 años es como un turista en la escuela. Le cuesta trabajo profundizar en las relaciones, dice que le da mucha vergüenza. Mariana, no sé qué estilo de comportamiento tenga tu hija, pero por lo que me estás a tu hijo, pero por lo que me estás diciendo suena como un comportamiento de un niño seguridad. Entonces, necesitas tú empoderarte y entender que tú necesitas convertirte en una mamá voluntad asertiva. Y esto lleva su chistecito. Esto, estúdialo profundamente en el método, pero una mamá voluntad empodera a sus hijos para salir del cascarón. Ajá. Puede ser que tu hijo sea introvertido y está bien, hay que respetar esa parte, pero cuando les está costando trabajo, cuando les da miedo ir a la escuela, les da miedo socializar, necesitamos trabajar profundamente nosotros en empoderarlos para sacarlos de ese cascarón, ¿ok? Emilia dice, léeme más arriba, Gaby, porfa. Ay, madre mía, Emilia, ¿dónde estás? Yo te leí abajo, pero ya no sé dónde estás arriba.
A ver, aquí estás, Emilia. Hola, Gaby. Tengo una nena de 7 años, le da igual aprender a que no. Se la quiere pasar jugando, no logro que se siente a hacer tarea un buen rato. Avísame cuando hables del tema. ¿Está bien? Gracias. Voy a hacer un tema específico, Emilia, del aprendizaje. Eso es uno de los temas que me apasionan, para explicar un poco cómo es que funciona el cerebro de nuestros hijos y por qué hay diferentes maneras de aprender. Estamos obsesionados en que todos aprendemos de una misma manera y hasta los mismos sistemas escolares también. Entonces, lo que sucede es que les enseñan a los niños de manera muy pareja y de repente, pues resulta que no es que nuestros hijos no aprenden, es que aprenden de maneras diferentes y pues claro, de repente no le llama la atención eso. A veces es porque tienen una inteligencia muchísimo más elevada de lo normal y a veces es porque están aprendiendo de maneras diferentes y no se les está llegando por el canal del aprendizaje. Habrá que ver qué está sucediendo. Y otras simplemente no conectaron con la maestra o a lo mejor traen temas emocionales en su casa, qué sé yo. Pero la mayor parte de las veces te puedo decir que es porque nuestro hijo está aprendiendo de manera diferente y no se está empatando el aprendizaje con la manera de enseñar, ¿ok? Hablaremos de esto más en las siguientes semanas, ¿ok? Nelly dice, yo tengo duda. Si estás triste, ¿no mostrarla para que tus hijos te vean fuerte? Esa es la pregunta que me está haciendo Nelly. Nelly, lo único que estás enseñando es a distorsionar las emociones. No te estoy diciendo que tus hijos te carguen, que esto es diferente, porque también cuidado, hay papás que utilizan a sus hijos como basurero y les cuentan todas las emociones y lloran con ellos y les cuentan los problemas y no va por ahí, o sea, les comparte cierta parte. Por ejemplo, ayer yo vi una demostración hermosísima de una mamá que estaba triste. Me tocó, ayer fue un día interesante para mí. Justo una mamá triste, hermosísima ella, estaba llorando. Y su hija la ve y un poquito se asusta y le dice, pero ¿por qué estás así? Y la mamá le dice, no pasa nada, mi amor, estoy triste y las lágrimas me ayudan a sacar esa tristeza. A ti también te ha pasado, ¿verdad? Y se siente rico sacar con lágrimas la tristeza. No te preocupes, todo va a estar bien. No necesitas cuidarme, pero sí necesito sacar esto dentro de mi corazón o algo así, le dijo. La niña dijo, ok, la abrazó, le dio un beso y se fue a jugar. Acabó ahí, ¿saben? No se quedó la niña con la tensión de mi mamá está llorando horrible, la tengo que cuidar, me necesito portar bien para que mi mamá no se ponga más triste, porque yo también he visto cuando los niños se súper preocupan cuando los papás están tristes y sienten esta responsabilidad de tengo que yo ser el adulto ahora que lo cuide. No va por ahí, simplemente es mostrar, se vale ser humano, se vale tener esta emoción y no por eso necesitas tú preocuparte o necesitas tú cargarme, simplemente te estoy enseñando que esta es una emoción válida y que quedármela adentro no está bien, ¿vale? Y que necesito mi espacio para procesarla y que voy a estar bien. Tan, tan. No es, porque lo que enseñamos de la otra manera, a ver, los niños se dan cuenta, pero tú te diste cuenta cuando tus papás estaban tristes, y mamá y papá, no nada más mamá. Por supuesto que nos damos cuenta cuando nuestros papás están tristes, y te das cuenta cuando están tristes y te lo están ocultando, y te das cuenta que no te quieren preocupar, y el mensaje que te están mandando de fondo es, no se vale estar triste en esta familia, la tristeza no es aceptada, la tristeza no es recibida y cualquier otra emoción. ¿Sí? Ok, con mucho gusto, Nelly. Uh-huh. Gaby, ¿qué viene, niños de ahora? Vienen muchas sorpresas. Siempre vienen sorpresas. De hecho, pronto vamos. ¿Quién quiere hacer otra vez este viaje de reconexión con tu alma tempranito a las 6 de la mañana conmigo? A ver, escriban yo, quien quiera hacer este viaje de reconexión con su alma y que diga, bueno, a ver, ¿para qué? Pues primero no estoy entendiendo para qué estamos haciendo esto. Yo les cuento un poquito de dónde surgió el viaje de reconexión del alma y por qué para mí fue sumamente importante hacerlo y cuándo lo empecé a hacer. Yo tenía 34 años, iba a cumplir 35 años, estaba apenas recuperando mi salud, en un momento muy hermoso de trabajo y de transformación personal muy, muy fuerte.
Y me acuerdo que yo estaba en Puerto Rico y decidí hacer un viaje de 21 días para reconectar con mi alma. Yo decidí hacerlo, un viaje muy profundo de todos los días hacer algo muy específico para, primero, los primeros 7 días empezar a ver como qué cosas de mi pasado me desconectaron de mi esencia, qué cosas de mi pasado me programaron a tener miedos, a tener estas sensaciones de vacío, de no estar presente, ¿saben? De sentirte como que no bien contigo. Los siguientes 7 días fueron para estar en mi presente, tomar mi presente y celebrar mi presente con toda la fuerza. Y los últimos 7 días fueron desde este lugar de conectar con mi alma, con mi esencia, cómo hacer para proyectarme hacia el futuro que quería crear. Y para esto hice todo un ritual de 21 días hermosísimo que lo fui documentando, hice meditaciones, me llegaron como muchas intuiciones de cómo tenía que hacerlo y así fue todo el viaje de reconexión. Y este viaje de reconexión, como les digo, duró 21 días. Entonces, me encantó y ahora lo hago constantemente porque de verdad es como un reset. Ya se me va a apagar otra vez la computadora, entonces quiero decirles a todas rapidito de qué se va a tratar. Si tú quieres hacer ese viaje de reconexión conmigo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te me tienes que ir al grupo de Yo Abundante, un grupo privado de Facebook